una vez más, falta de información. Cajamarca, Yanacocha creó la escuela Corihuasi. Corihuasi es una escuela de entrenamiento de artesanos en joyería. Han pasado ya por este centro de estudios que tiene un programa de casi 2 años, prácticamente 2 años, 350 personas. Y hay 35 talleres en Cajamarca formados por los exalumnos que producen joyería artesanal. O sea, 35 talleres. Ya de exalumnos, ¿no?, que producen joyería artesanal que se vende en el mercado local y a los turistas. Considera que el mercado local es muy pequeño. Buena parte de esta gente también migra y abre otras oportunidades en Chiclayo, Trujillo. Se educa a la gente y sale con una profesión, una formación. Pero el Perú no se ha convertido en exportador, por ejemplo. Esta joyería no está exportando, podría ser... Vayamos a ese punto también. Pero queda claro de que sí ha habido la creación de un centro de producción artesanal con una inversión importante de Yanacocha y una promoción importante de Yanacocha en esto, que hoy incluso tiene un nuevo local en el Capañán que se ha creado recientemente como producto de la acción del Consejo Provincial de Cajamarca. Mira, Jaime, el año 2004, ¿no?, cuando el precio todavía estaba promedio del oro a $411, fue el promedio de ese año, intentamos promover, intentamos atraer, porque es otra actividad totalmente distinta, intentamos atraer joyeros italianos que en ese momento estaban buscando desplazarse a otros países porque el costo de la mano de obra en Europa se estaba elevando demasiado. Y además el valor del euro estaba creciendo rápidamente respecto al dólar. Dejaban de ser competitivos y querían trasladar su industria. Entonces el Perú podía ser un país que podía atraer a estos industriales. Fuimos a Italia incluso con autoridades regionales. Conversamos con industriales italianos y nos dijeron, como dicen los industriales siempre, como lo dicen los empresarios, ¿qué me ofrece usted? Bueno, ¿qué excepción de impuestos? Me ofrece un local. Bueno, en República Dominicana, por ejemplo, dicen, yo tengo zona libre, zona franca. Yo llevo el oro que lo compro en Nueva York, no necesito comprar oro en República Dominicana. El oro lo compro en Nueva York, lo llevo en avión a 3 horas. El gobierno me da un terreno y lo único, me exonera de impuestos, pago 0 de impuestos a la renta y lo único que le interesa al gobierno es que dé trabajo a los dominicanos, porque es una actividad intensiva en trabajo. Nosotros no somos gobierno, simplemente una empresa, no había nada que ofrecerle. Pero Yanacocha, en ese momento, con el afán de promover el empleo en la zona, dijo, yo les doy el capital de trabajo, que significa un costo financiero de casi $200.000 al año. Se los doy por 3 años. Insuficiente. Necesitamos exoneraciones de impuestos y apoyos de la autoridad. Pues, exoneraciones de impuestos, eso es imposible, pues, ¿no? Hoy la hay. Hoy Alan García ha exonerado del impuesto a la renta a las operaciones industriales que estén ubicadas por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pero Cajamarca está debajo de 3.000 metros. Sí, pues, pero Porcón no. Y podrían instalarse perfectamente en Porcón, que es una zona maravillosa, es un paisaje espectacular, y podrían dar empleo a los campesinos de esa zona, porque en Italia... Entonces habría que retomar con ellos ese contacto. Habría que retomar. Nosotros se lo propusimos a la autoridad local, a la autoridad regional, cuando Alan García dio esta ley, y también a los funcionarios del gobierno. Les propusimos hacer un roadshow en Italia para invitar nuevamente a los empresarios y atraerlos. Pero una vez más, no podemos sustituir al gobierno, no podemos cumplir su función. Podemos estimular, promover, impulsar, pero hasta ahí podemos llegar. No tuvimos siquiera la acogida. Todos nos dijeron que sí, que lindo, sensacional, pero no se dio un solo paso en esa dirección. Mi esperanza, porque esto en términos de mano de obra es muy importante, mi esperanza es que el nuevo gobierno regional comprenda la magnitud de la creación, la importancia de la creación de una joyería industrial de exportación, aun cuando hoy ya el mercado joyero ya no es el 85% del mercado para el oro, sino solo el 50%, porque la mayor parte va a especulación y a sustitución de las monedas que hoy están en crisis, por la crisis financiera mundial. Hoy solo el 50% del oro va a joyería, ¿no?, dado los precios existentes. Pero aún así, es perfectamente factible, ¿no?, crear una joyería de exportación.
porque el Perú tiene una ventaja adicional hoy. Tiene convenios de libre comercio con prácticamente los principales mercados del mundo. Entonces, un joyero que se instale en el Perú puede exportar a Corea del Sur, a China, a los Estados Unidos, al Mercosur, donde hay una demanda importante de joyas porque hay un poder adquisitivo importante. En el Perú, Jaime... Y no hay empresas peruanas, bueno, hay empresas peruanas de plata, ¿no? Pero de oro, de joyería de oro, no hay empresas... No, el mercado peruano... Que pudieran exportar, digo, no sé. El mercado peruano no da ni para media tonelada, ¿no? Y aquí cuando hablamos de industria, hablamos de 10, 20, 30, 40 toneladas dedicadas a la producción industrial. Por cada 10 toneladas de oro convertidos en joyas, se puede tener entre 6 y 8 mil puestos de trabajo. O sea, Cajamarca podría tener entre 20 y 30 mil puestos de trabajo con toda facilidad, si atrae, si conquista. Entonces hay que retomar ese... Hay que retomar eso y, como te digo, tengo la esperanza de que el gobierno regional de Cajamarca, recientemente electo, retome este proyecto, retome esta iniciativa. Ahora, por último, lo único que reconoce Zapata es el tema del canon. Es decir, claro, ahí sí el 50% del impuesto de renta pues va a la región, al gobierno regional, a las municipalidades, etcétera. Y eso ha funcionado, la utilización del canon se usa bien, se usa por lo menos para obras de infraestructura importantes, se han construido carreteras, por ejemplo, significativas. Mira, yo prefiero, digamos, que el gobierno regional y los gobiernos locales respondan por las obras que han hecho. Simplemente yo te podría dar algunos ejemplos, pero y de algo que empezó a hacerse en el gobierno anterior y que hoy creo que es la llave para el nuevo gobierno regional de Cajamarca. Durante el gobierno regional anterior, se tomó la decisión de tomar un crédito del gobierno japonés contra los ingresos futuros del canon minero, ¿no?, para hacer obras de saneamiento y electrificación esenciales en Cajamarca, absolutamente vitales para Cajamarca, y tomar al mismo tiempo una contrapartida que debía dar el Estado durante los años que durara la construcción de ese proyecto. En total, aproximadamente 200 millones de dólares contra los futuros ingresos del canon. Hoy creo yo que con lo que viene en términos de inversión y producción, y Jaime, permíteme darte brevemente algunas cifras. Ya no tenemos tiempo. Yo creo que de 200 millones perfectamente es posible, yo estimo que los beneficios de las regalías y el canon, del 1.000.000 de toneladas de cobre que se van a producir a partir del 2020, incluso antes de empezar la producción, pero digamos a partir del 2020, cuando entre ya en producción plena la granja, en Chota, tendremos 1.000.000 de toneladas de cobre en Cajamarca. Eso permitirá tener ingresos 10.000 millones de dólares en 20 años. Con eso se financian los 2.000 millones de dólares en inversiones para carreteras, obras de riego y todas las obras previstas por el plan de gobierno del gobierno regional. Y quiero decir una palabra final y positiva respecto al artículo de Zapata, que es carente de información, pero al final es una afirmación positiva. Y dice, el Perú como país minero. Eso me parece muy importante. Y muy importante porque tenemos que partir de eso, de tener un consenso nacional respecto a este tema. Cuando estaban rescatando a los mineros en Chile, atrás se leía un cartel, una banderola que decía, Chile sin minería no es Chile. Y así deberíamos entender el papel de la minería para el Perú. Una minería que produzca 3 millones de toneladas de cobre, Jaime, va a permitir acelerar el proceso de industrialización del país. Y por supuesto que en ciudades pequeñas de Cajamarca no vamos a producir 500 millones de dólares en metalmecánica, pero sí 20, 30 millones. Industrialización que a través de la metalmecánica que produce insumos y partes. Exactamente, para la minería. A través de la maquinaria y equipo. Pero se sigue exportando, incluso ahora hemos retrocedido a los concentrados, en lo que se refiere a cobre y esas cosas. Pero muchísimo más importante, Chile hoy en día exporta más concentrados que refinados. Pero ¿qué es lo que está haciendo Chile? El clúster de la minería.
Lo que ellos llaman el clúster de Antofagasta, y podría ser el clúster del Pacífico, que incluye a Chile y al Perú. La promoción de la maquinaria y equipo. ¿Qué es lo que vende Estados Unidos cuando vende maíz, cuando vende trigo? Vende maquinaria, vende tractores, vende pesticidas, vende químicos. Eso podemos hacer exactamente nosotros cuando vendemos un producto mineral. El contenido es ingeniería. Chile produce 500 millones de dólares anuales en ingeniería. Ingeniería minera. Industria metalmecánica, industria de equipo, industria eléctrica, para proveer a minería mundial. El Perú podía convertirse uno de los países con 5% de la producción minera mundial, con las inversiones y el nivel de producción que vamos a tener en el futuro, podía convertirse en uno de los proveedores de la industria minera mundial en términos de maquinaria, equipo e insumos. Entonces, ese es el futuro. Y creo, insisto, para terminar con un mensaje positivo y de aliento, ¿no? Debemos ver al Perú como un país con unas perspectivas mineras extraordinarias y cuyo futuro se decide en buena parte si realizamos y ponemos adelante esas inversiones. Y estas son las inversiones que están viniendo a partir de 2011. Ahora, muy brevemente, pero que lo que las empresas mineras en general no han encontrado es la manera de hacer desarrollo rural productivo con la economía campesina, porque la economía campesina de Cajamarca sigue tan pobre como antes. Es decir, claro, no es responsabilidad, uno puede decir, de la empresa minera eso, pero no habiendo estado, porque el Ministerio de Agricultura, sobre todo para la sierra, no existe, y hay dineros en las empresas para hacer esta clase de proyectos, hay muy poco de resultado, ¿no? No, yo creo, Jaime, que sí se ha hecho, pero efectivamente una golondrina no hace verano. Una empresa es insuficiente. Yo creo que se ha hecho en lo que se llama el área de influencia, el entorno de la operación, pero Cajamarca es una región muy grande. Cajamarca es una región con 13 provincias, es una región que tiene una población campesina que representa el 70%. Y allí aprovecho para mencionar un tema vinculado... Ya no tenemos tiempo, bueno, Humberto, desgraciadamente, pero es un tema... No, a propósito del tema agrícola. Sí. El tema agrícola, Jaime, la pobreza de Cajamarca, la pobreza del campo de Cajamarca, la sobrepoblación campesina, está generando desertificación, empobrecimiento y un círculo vicioso que empobrece aún más al campesino. Lo interesante es que el propio gobierno regional reconoce que el principal problema ambiental y económico de Cajamarca y humano de Cajamarca es ese proceso de desertificación que afecta 1,5 millones de hectáreas. La manera de revertirlo, ¿no?, es evidentemente tecnología, ¿no?, pero también programas vinculados a cubrir ese déficit enorme de ingresos que tiene el campesino, que hoy tiene que emigrar, tiene que buscar un puesto en la selva. Por eso se necesitan programas de incremento de la productividad campesina. Exactamente. Pues, ¿no? Riego por aspersión, esas cosas, todo lo que te le puede dar sierra productiva. Pero las empresas mineras podrían haber colaborado mucho con eso, pero en fin. Sí, estuvimos trabajando en eso, ¿eh? Y tenemos un programa de microreservorios, se han hecho ya más de 400 microreservorios, riego por aspersión, pero es todavía en Baños del Inca, Cajamarca, etcétera. Bueno. César Humberto Cabrera, muchas gracias por su participación en la Hora N. Ese es un tema muy importante, el modelo de desarrollo minero, agrícola, regional en general, que es el que hay que ir profundizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa.